La historia de Melquisedec es fascinante y enigmática, especialmente cuando lo encontramos por primera vez en el Antiguo Testamento. Su aparición es breve, pero llena de simbolismo y misterio, algo que ha intrigado a estudiosos, teólogos y fieles a lo largo de los siglos. La Biblia introduce a Melquisedec en el libro de Génesis, un relato antiguo que nos transporta a un momento de profundo significado espiritual. No es un personaje ordinario ni uno que aparezca con los antecedentes habituales. Su historia comienza sin genealogía, sin introducción de sus padres, ni indicios de su linaje. Simplemente surge en la narrativa, como si se tratara de alguien que trasciende las fronteras del tiempo. Su primera y única aparición en Génesis se da en un contexto notable. Después de que Abraham, el patriarca del pueblo hebreo, regresa de una gran victoria en batalla. Abraham ha peleado contra varios reyes para rescatar a su sobrino Lot y, tras vencer, se encuentra con Melquisedec en el camino de vuelta. Melquisedec no es un rey común. Es descrito como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este título es importante, ya que en la Biblia no existe nadie más que ostente la dualidad de rey y sacerdote. Cuando Abraham se encuentra con él, Melquisedec sale a recibirlo con pan y vino, un gesto que simboliza hospitalidad y comunión, y que, de inmediato, transmite una atmósfera sagrada a ese encuentro. Es en este momento que Melquisedec bendice a Abraham, proclamándolo bendito por el Dios Altísimo, Creador del cielo y la tierra. Esta bendición no es cualquier acto religioso. Es una declaración de un sacerdote hacia un hombre elegido, Abraham, el cual recibe esta bendición en un contexto de victoria y fe. Algo interesante aquí es la autoridad de Melquisedec, pues Abraham, a pesar de ser un hombre con una relación única con Dios, no solo recibe la bendición con humildad, sino que le entrega a Melquisedec el diezmo de todo lo que ha ganado. Este acto de dar el diezmo revela el respeto y reverencia que Abraham siente hacia Melquisedec, reconocible en muy pocos personajes de la Biblia. La figura de Melquisedec no sigue las normas tradicionales de los personajes bíblicos. A diferencia de otros reyes o sacerdotes, no hay registros de su ascendencia ni de su descendencia. La ausencia de su genealogía lo rodea de un aire sobrenatural, y algunos estudiosos lo ven como un ser sin principio ni fin, alguien que representa una conexión directa con lo eterno. El rol de Melquisedec se despliega con gran fuerza en sus títulos y en los significados profundos que se encuentran detrás de su nombre. A diferencia de otros reyes, Melquisedec no gobierna únicamente sobre una ciudad. Él es el rey de Salem. Este título no solo describe un lugar físico, sino que evoca una realidad espiritual. Salem está asociado con la paz, y muchos creen que es una referencia temprana a lo que luego será conocida como Jerusalén. Así, ser llamado rey de Salem implica que Melquisedec es un líder de paz, y la esencia de su gobierno parece ir más allá de las armas o la opulencia, reflejando la armonía y la justicia. Este nombre, entonces, encierra algo más que un simple título. Describe su misión y su naturaleza. Pero Melquisedec no es solo un rey, también es mencionado como el sacerdote del Dios Altísimo. Este rol es especialmente significativo en la Biblia, ya que Melquisedec es presentado como un sacerdote antes de la instauración formal del sacerdocio en Israel, el cual se establecerá mucho tiempo después con Aarón y la tribu de Leví. Este sacerdocio es único y directo, sin las limitaciones o formalidades que se verán más tarde en el sistema religioso hebreo. Melquisedec es, de alguna manera, un sacerdote eterno, alguien cuya conexión con Dios no depende de rituales, linajes o normas humanas, sino de una relación directa y profunda con el Creador. Esto lo hace no solo especial, sino singular en toda la narrativa bíblica. El simbolismo detrás del nombre Melquisedec añade aún más capas a su carácter. Melquisedec significa rey de justicia, y esta justicia no es una justicia humana o parcial, sino una que emana de Dios mismo. Esto convierte a Melquisedec en un símbolo de un ideal de liderazgo donde la paz y la justicia se encuentran en perfecto equilibrio. Su rol de rey y sacerdote, sumado al significado de su nombre, es una declaración de que el propósito de Melquisedec es representar y reflejar estos valores ante aquellos que se cruzan en su camino. Para Abraham, este encuentro no es accidental. Es una reunión con un representante de la justicia y la paz divina, algo que sin duda lo marcó profundamente. Este misterio en torno a sus roles y su carácter establece a Melquisedec como un puente entre lo terrenal y lo celestial, un rey que no busca poder por sí mismo, sino que gobierna para reflejar el carácter de Dios. En él, vemos una anticipación de lo que sería un reinado perfecto y un sacerdocio eterno. El encuentro entre Melquisedec y Abraham es uno de esos momentos que parece estar cargado de un significado que va mucho más allá de la escena misma. Imaginemos a Abraham, regresando victorioso después de una dura batalla para rescatar a su sobrino Lot y habiendo enfrentado a múltiples reyes. En medio de esta vuelta triunfal,
aparece Melquisedec, el misterioso rey sacerdote de Salem. Lo primero que hace es ofrecer pan y vino, un gesto que puede parecer simple a primera vista, pero que guarda una profundidad simbólica. Este banquete es mucho más que una simple comida. Es una señal de comunión y paz, un acto de hospitalidad y bendición. En un momento de guerra y conquista, Melquisedec responde con un acto de generosidad y simbolismo, un recordatorio de que hay un reino de paz y justicia que trasciende el caos del mundo. Luego, Melquisedec eleva aún más el encuentro al pronunciar una bendición sobre Abraham. No es una bendición cualquiera, sino una proclamación en nombre del Dios Altísimo, quien es presentado aquí como el Creador y el que está por encima de todos. En este acto, Melquisedec no solo reconoce la grandeza de Abraham, sino también su relación especial con Dios. Para Abraham, escuchar esa bendición de un hombre que no pertenece a su linaje ni a su tierra tiene un peso especial. Es un recordatorio de que Dios está con él, guiándolo y respaldándolo en cada paso. La bendición es, en sí misma, una afirmación de la promesa que Dios le ha hecho a Abraham sobre su descendencia y su papel en la historia de la salvación. Lo que sucede después es igualmente impresionante. Abraham, como respuesta a esta bendición y a la presencia espiritual de Melquisedec, le ofrece el diezmo de todo lo que ha ganado en la batalla. Dar un diezmo a alguien era una forma de reconocer la autoridad y santidad de esa persona, y aquí Abraham reconoce a Melquisedec como un sacerdote legítimo del Dios Altísimo. Este acto de ofrenda no solo muestra la reverencia de Abraham hacia Melquisedec, sino que también es una forma de alinear su victoria con la voluntad divina. Es como si Abraham estuviera diciendo: todo lo que tengo proviene de Dios, y reconozco que tú eres su representante. Este encuentro no es solo un momento aislado. Es una declaración de la conexión entre el llamado de Abraham y el propósito de Dios en la tierra. La relación entre ellos se convierte en un puente que anticipa el sacerdocio y la bendición divina que marcarán la historia de Israel. La comunión del pan y el vino, la bendición y el diezmo son elementos que, más adelante, tomarán dimensiones aún más profundas en la narrativa bíblica, resonando en el tiempo como símbolos de una alianza eterna entre Dios y su pueblo. La figura de Melquisedec se alza en la Biblia como un verdadero enigma, alguien que, a diferencia de otros personajes bíblicos, no tiene ni principio ni fin registrado. No se mencionan ni sus padres ni su descendencia, un detalle especialmente notable en los textos hebreos, donde la genealogía es fundamental para establecer la identidad y el propósito de un personaje. Melquisedec, sin embargo, parece existir fuera de estas limitaciones de tiempo y linaje. Esta ausencia de un origen definido o un final marcado hace de él un símbolo que trasciende su propia época, una figura que evoca lo eterno y lo universal. Es un sacerdote y un rey, pero no uno limitado a una sola tribu o territorio. Su papel va más allá, apuntando a algo que no se puede contener en los límites de los registros históricos. Es en el Nuevo Testamento, específicamente en la Epístola a los Hebreos, donde el misterio de Melquisedec adquiere una dimensión aún más profunda. Allí se le presenta como una figura que anticipa y prefigura a Cristo. El autor de Hebreos hace una comparación poderosa entre Melquisedec y Jesús, explicando que ambos representan un sacerdocio que no está basado en la descendencia humana, sino en una elección divina. Mientras que el sacerdocio levítico está anclado en la genealogía, limitado a aquellos nacidos en la tribu de Leví, Melquisedec y Cristo son presentados como sacerdotes por virtud de un llamado eterno e irrevocable de Dios mismo. No están restringidos por las estructuras de linaje, su autoridad y propósito son mucho más elevados, y esta diferencia es crucial para entender la relación entre Melquisedec y Jesús. Este concepto de un sacerdocio eterno es central en la comparación entre Melquisedec y Cristo. Al ser sacerdote sin linaje, Melquisedec simboliza una conexión directa con lo divino que no depende de títulos o derechos hereditarios. Su sacerdocio es descrito como eterno, una cualidad que luego el autor de Hebreos atribuye a Cristo. Ambos representan un sacerdocio que no tiene fin y que no se agota, uno que actúa en nombre de Dios no solo en el tiempo presente, sino en todos los tiempos. Es como si Melquisedec, en su breve aparición en Génesis, fuera una sombra anticipada de lo que Cristo encarnaría plenamente. Un sacerdote y rey que une a la humanidad con Dios en un pacto que nunca terminará. Este sacerdocio eterno no es solo una diferencia teológica, sino un símbolo de esperanza para aquellos que buscan a Dios. La figura de Melquisedec nos recuerda que el llamado de Dios no está limitado por nuestra historia ni por nuestras circunstancias. Así como Melquisedec apareció sin pasado registrado, Cristo vino a ofrecer un nuevo comienzo y una promesa de vida eterna. La figura de Melquisedec, por tanto, se convierte en un símbolo de la gracia que actúa fuera de las estructuras humanas, prefigurando la obra redentora de Cristo y el pacto que trasciende los límites de cualquier época. En su misterio, Melquisedec se transforma en un emblema de la promesa divina,
una promesa que no se puede contener en una genealogía ni en un solo momento, sino que abarca el tiempo y la eternidad. En el Nuevo Testamento, el papel de Melquisedec cobra una relevancia extraordinaria y se expande más allá de su breve mención en el Antiguo Testamento. Es en la Epístola a los Hebreos, específicamente en los capítulos 5, 6 y 7, donde se nos da una visión teológica que revela la profunda conexión entre Melquisedec y Cristo. En Hebreos, el autor toma a Melquisedec, este rey y sacerdote misterioso, y lo presenta como una figura que anticipa la llegada de un sacerdote perfecto y eterno, Jesús. La interpretación en Hebreos describe a Melquisedec no solo como un personaje histórico, sino como un símbolo del papel sacerdotal y redentor de Cristo, uno que supera y trasciende los límites del sacerdocio terrenal y las leyes de la descendencia levítica. En Hebreos 5, 6, encontramos una declaración clara. Cristo ha sido llamado sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta frase resuena como un eco poderoso del propósito de Jesús en la historia humana y su conexión con el plan eterno de Dios. A diferencia de los sacerdotes levíticos, que eran sacerdotes solo por su linaje, Jesús se convierte en sacerdote no por herencia terrenal, sino por un juramento divino que le otorga autoridad eterna. La frase según el orden de Melquisedec destaca una continuidad, no con los sacerdotes de Israel, sino con uno que representa un sacerdocio eterno, fuera del tiempo y de las genealogías. De esta manera, Melquisedec sirve como el modelo perfecto del sacerdocio de Cristo, uno que no necesita sacrificios repetidos, ni está limitado a un solo lugar o grupo de personas, sino que actúa como mediador entre Dios y la humanidad para siempre. Esta conexión entre Jesús y Melquisedec también subraya el concepto de un sacerdocio superior. El autor de Hebreos resalta que, mientras el sacerdocio levítico solo podía ofrecer sacrificios limitados y repetitivos, Jesús, como sacerdote según el orden de Melquisedec, ofrece un sacrificio eterno y suficiente para todos. Este sacrificio no solo cubre el pecado de una nación, sino el pecado de toda la humanidad, cumpliendo las promesas divinas de paz y justicia de manera completa y definitiva. A través de la figura de Melquisedec, el autor de Hebreos resalta que Cristo no solo supera al sistema levítico, sino que es la culminación de todas las promesas espirituales y redentoras de Dios para su pueblo. Así, Melquisedec se convierte en el reflejo simbólico de la paz, la justicia y la gracia que Cristo traerá al mundo. Al igual que Melquisedec, quien era un rey de paz y justicia, Jesús es el cumplimiento de esa paz y justicia eternas. A través de su muerte y resurrección, Jesús inaugura un nuevo pacto, uno que, como el sacerdocio de Melquisedec, no depende de las leyes humanas ni de descendencias específicas, sino de un amor y una promesa que sobrepasan cualquier pacto previo. En esta revelación, el misterio de Melquisedec se convierte en una clave para comprender la obra redentora de Cristo, el sacerdote y rey eterno, que vino a cumplir con lo que ningún sacerdote terrenal podría: la restauración completa y eterna de la relación entre Dios y la humanidad. Melquisedec aparece en la historia de Abraham en un momento decisivo, en el que las promesas de Dios empiezan a tomar forma en la vida del patriarca. Al regresar victorioso de una batalla, Abraham se encuentra con Melquisedec, quien no solo le ofrece pan y vino, sino que también le da una bendición que reafirma la dirección divina en su vida. Es aquí, en este breve pero significativo encuentro, que la figura de Melquisedec se convierte en un recordatorio de las promesas eternas de Dios a Abraham, vinculadas con la fe y la alianza que cambiarían la historia. La bendición que Melquisedec le da a Abraham es mucho más que palabras. Es una proclamación divina que confirma la posición única de Abraham como el elegido de Dios. Al bendecirlo, Melquisedec le recuerda que el Dios Altísimo está con él, guiándolo y protegiéndolo. Esta bendición no solo tiene un impacto inmediato, sino que también funciona como un vínculo entre Abraham y la promesa de Dios. Su descendencia y la tierra que se le ha prometido serán parte de un plan mayor que no solo afecta a Abraham, sino a toda la humanidad. De esta manera, Melquisedec no solo es un sacerdote de su tiempo, sino un representante de la fe y la fidelidad de Dios hacia aquellos que le siguen, y su presencia en la historia de Abraham refuerza que todo lo que viene en su vida está bajo la guía del Altísimo. La bendición sacerdotal de Melquisedec también confirma y fortalece la fe de Abraham. Al recibir esta bendición, Abraham no solo acepta la bondad de Melquisedec, sino que también responde con reverencia, dándole el diezmo de todo lo que había ganado en la batalla. Este acto de humildad y gratitud muestra cómo Abraham ve en Melquisedec una autoridad espiritual mayor, alguien digno de recibir su respeto y adoración. Para Abraham, Melquisedec es un recordatorio de que el camino que está recorriendo es mucho más grande que él, y que su alianza con Dios es real y está protegida. En este momento, Abraham entiende que su fe está siendo afirmada por una figura que representa un sacerdocio puro y eterno,
mucho antes de que la estructura sacerdotal de Israel existiera, y esto le da la fortaleza y convicción necesarias para seguir confiando en el llamado de Dios, sin importar los obstáculos. Este encuentro entre Melquisedec y Abraham prefigura algo aún más grande. Melquisedec, en su papel como sacerdote y rey, se convierte en un presagio de la promesa de un sacerdocio eterno que vendría mucho después, en la figura de Cristo. Al bendecir a Abraham, Melquisedec establece una conexión entre las promesas de Dios y el futuro del pueblo de Israel, y también con la promesa de un Mesías que traería una bendición eterna a toda la humanidad. En el contexto de la promesa de Dios a Abraham, Melquisedec representa la continuidad y fidelidad de Dios, quien está construyendo una relación inquebrantable con su pueblo, un pueblo que florecerá y será una bendición para las naciones. En este momento crucial, Melquisedec no solo confirma las promesas de Dios a Abraham, sino que señala la llegada de una bendición eterna que unirá a todos aquellos que creen, en una alianza que trasciende el tiempo y las generaciones. La figura de Melquisedec sigue resonando en la espiritualidad contemporánea, recordándonos valores profundos y fundamentales que mantienen viva la esencia de la fe cristiana: la justicia, la paz y la comunión con Dios y con los demás. Al ser llamado Rey de Justicia y Rey de Paz, Melquisedec se convierte en un modelo de liderazgo espiritual que busca, ante todo, vivir en armonía con la voluntad de Dios, algo que se traduce en la búsqueda de justicia y paz en la vida de todo creyente. En este sentido, la historia de Melquisedec nos invita a reflexionar sobre estos valores, que no solo deben ser entendidos como ideales inalcanzables, sino como prácticas reales y tangibles en la vida diaria de aquellos que buscan seguir los caminos de Dios. La hospitalidad de Melquisedec y su acto de bendecir a Abraham se presentan también como una imagen de comunión y de generosidad, reflejando una disposición espiritual que no solo da, sino que también celebra el vínculo de bendición entre Dios y su pueblo. Al ofrecer pan y vino, Melquisedec crea un espacio de unidad y de honor mutuo, un símbolo que apunta a la comunión profunda que Dios desea establecer con la humanidad. Este acto de generosidad es un llamado a la fe contemporánea, a ser un pueblo de comunión, a recibir y a dar con generosidad, y a celebrar en comunidad la bendición de Dios en nuestras vidas. Melquisedec, en su hospitalidad y en su deseo de bendecir, nos recuerda que cada acto de comunión es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios y con los demás, y para vivir como un reflejo de su amor y bondad. La espiritualidad de Melquisedec, con su sacerdocio eterno, también marca un modelo de adoración que va más allá de lo pasajero. En un mundo lleno de cambios e incertidumbres, la figura de Melquisedec inspira a los creyentes de hoy a vivir una fe que trasciende las circunstancias temporales, imitando su carácter eterno en la dedicación y adoración a Dios. Al igual que Melquisedec, quien fue sacerdote del Dios Altísimo sin depender de una descendencia o linaje específico, los seguidores de Cristo son llamados a vivir una vida de adoración sincera, justicia y paz, como una respuesta auténtica a la gracia que han recibido. En definitiva, Melquisedec es más que una figura histórica o simbólica. Es un recordatorio de los valores de justicia, paz y comunión que cada cristiano está llamado a vivir. Siguiendo su ejemplo y comprendiendo su relevancia en nuestra fe, somos invitados a imitar ese sacerdocio eterno, transformando nuestras vidas para reflejar la justicia de Dios y extendiendo la paz que Él otorga. Al final, Melquisedec nos impulsa a entender que nuestra vocación como creyentes es vivir con integridad y en comunión con el Creador, siendo reflejos vivos de su amor y justicia, no solo en nuestras vidas personales, sino en cada interacción y en cada relación. Si este vídeo ha tocado tu corazón y ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido que fortalezca tu espíritu. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.